¿Para quién va dirigido este curso? Este curso está dirigido a personas de negocio, a personas que tienen bajo su responsabilidad incrementar ventas, incrementar productividad, desarrollar proyectos que verdaderamente sumen a la organización. Este curso está dirigido a personas que están enfocadas en la reducción de costos, en la operación misma de la organización. Yo te voy a explicar cómo desarrollar un proyecto de inteligencia artificial desde cero. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Cuáles son las perspectivas que debes considerar al desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de analítica, de machine learning, de big data, de business intelligence? Yo te voy a explicar la forma en la que debes empezar desde un inicio hasta el final. Cómo ir catapultando los beneficios dentro de una organización para que puedas tener resultados cortos, rápidos en cada lección. Yo te voy a enseñar cómo desarrollar este tipo de proyectos porque llevo haciéndolo durante más de 20 años en instituciones de todo tipo y en instituciones en toda Latinoamérica. Déjame enseñarte cómo desarrollar este tipo de proyectos porque es momento de que te pongas las pilas y desarrolles un proyecto de inteligencia artificial en tu organización. ¿Por qué? Porque la competencia está a todo lo que da. Déjame enseñarte hoy el futuro de la inteligencia artificial. Bueno, pues ese era nada más un pequeño preview de lo que vamos a ver en este tipo de sesiones. Hay muchas cosas que pueden verse y analizarse y desarrollarse. Hoy lo que toca es ver por qué hay que transformar la data en sabiduría. Gracias por estar aquí. Y bueno, la idea es mostrarles de una forma muy rápida y muy sencilla muchas ideas, estrategias, conceptos que van a hacer sentido poco a poco. Transformar la data en sabiduría. Parece muy sencillo, pero hoy en día lo que hacemos todos es tomar decisiones con la información que tenemos y la llamamos así indiscriminadamente información. Pásame el dato, pásame el número o la información o la data, la batería de datos. Hay muchas formas en las que nos referimos a lo necesario para tomar decisiones. Muchas veces, cuando nos pasan la información, simplemente pues ya es demasiado tarde o nos la mandan en un papelito así o simplemente nos la cuentan, nos la platican y tiene un nivel de relevancia raro. No sabemos de dónde viene la información, no sabemos cómo utilizarla y no sabemos cómo potenciarla sobre todo. Entonces, aquí lo que pretendemos hacer es explicarles más o menos de qué forma vamos a potenciar este tipo de data y transformarla en sabiduría. Uno de los ejemplos que más me gusta platicar o comentar es cuando decides ir al casino. Hay muchas razones por las cuales vamos a un casino. Es para divertirte, es para entretenerte, es para ir con los amigos, es para tomar una copa, es para viajar muchas veces, porque evidentemente en muchas ciudades no hay casinos. Es porque estás en algún sitio y pues decides hacer una noche distinta, es porque es lo que hay que hacer en un crucero. Hay muchas razones, pero lo que mucha gente hace es ir al casino para ganar. Hay una, es muy claro y lo platico en un podcast en Azul Chiclamino, en donde un casino siempre tiene las de ganar, por probabilidades, por matemáticas, por análisis, por muchas circunstancias, un casino siempre tiene las de ganar. Y está bien, así es el negocio. El tema es que mucha de la gente que vamos a un casino no lo sabemos. Evidentemente no nos sentamos en una ruleta a calcular las probabilidades. Más o menos para que tengamos una idea, hay una probabilidad en 37 de ganar. Y después hay 37 probabilidades, hay 37 en 38 de perder. Las probabilidades de perder son enormes. ¿Por qué 37 y 38? Bueno, porque hay dos tipos de ruleta. Una ruleta europea y una ruleta americana que tienen el cero, el doble cero y otras no, etcétera. En fin, pero las probabilidades de perder en un casino son pues casi totales. Alguna vez ganas y cuando ganas te entusiasmas y apuestas más y entonces pierdes. La cosa es, si vas a ir al casino, lo más probable es que pierdas. Punto.
por matemáticas, por probabilidades, porque así es el modelo de negocio, porque está basado en un análisis de cada una de las mesas en donde se juega. Si quieres ganar, lo mejor que puedes ir a hacer es en un casino es ir al buffet. Esa es mi recomendación. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que cuando vamos a un casino no tenemos toda la información necesaria para tomar las decisiones, cómo apostar, cuándo apostar, en qué momento apostar, etcétera. Y ni siquiera pues apostar, porque las probabilidades están en contra de nosotros y en favor del casino. Así de simple. La desinformación y la ignorancia cuestan. Eso es una frase súper simple, súper sencilla y además que todos sabemos. Cuando no sabes cuánto puedes perder en un accidente, entonces, pues no contratas un seguro. Cuando sabes lo que te cuesta el seguro contra el riesgo que existe y las probabilidades de que te suceda algo y además lo que te costaría un accidente, entonces eso es tener información. Esa información es la que debemos considerar a la hora de tomar decisiones. Y el problema es ese, la desinformación impera en todos los negocios, en todas las situaciones, en la vida, en realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos datos, porque no tenemos información, porque nos da flojera analizar o estudiar estas cuestiones. Ser más asertivos, eso nos permite tener la información, minimizar el error, conocer más opciones entre A y B, cuál es la que me conviene y cuál no, conocer sobre la competencia, más información sobre la competencia nos va a hacer más asertivos. Conocer sobre tu contrincante. Muchas veces hablamos de negocios, pero en el deporte o en, o en luchas hace sentido conocer mucho más sobre tu contrincante. Planear escenarios. Este es un momento de planear escenarios. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Cuando no sabemos qué va a pasar, entonces generamos diferentes modelos para elegir en una situación de desconocimiento. Y conocer probabilidades, darle un peso a lo que va a suceder de una forma matemática para tomar decisiones minimizando el riesgo. No saber te va a costar. Eso es clarísimo en este y en cualquier negocio. Saber las probabilidades o no saber jugar como un experto es un gran problema. Y el problema es que no decidimos bien. Muchas veces no decidimos, pero en realidad no decidimos bien. ¿Por qué? Porque tenemos multitasking. No decidimos bien porque estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Hacer diferentes cosas o tener diferentes tareas o tener exceso de trabajo agota la mente. Ocupa demasiado proceso del pensamiento como para poder decidir bien en cada una de ellas. Existe fatiga de decisión. Normalmente las decisiones eh, complejas o importantes se deja para cuando tengas tiempo. ¿Cuándo tenemos tiempo? En la noche. Cuando ya acabó toda la jornada, a las 6 es cuando más o menos la gente empieza a bajar el ritmo de la chamba, empiezan a traernos otro tipo de problemas, empiezan a descender, o se empiezan a aventar también todo, porque ya la gente se quiere ir. Y entonces a las 8 de la noche es cuando todo baja y entonces nos sentamos a tomar decisiones y a pensar y a arrastrar el lápiz. Y es el peor momento porque tenemos fatiga mental, porque ya estamos cansados de una jornada de probablemente 12 horas de pensar, de trabajar, y es cuando vas a tomar la decisión más importante. Distracción mental. Evidentemente tomamos decisiones cuando estamos completamente distraídos o muchas veces, ¿cuánto no nos ha pasado que nos traen un documento para firmar? Cuando estamos en una llamada y simplemente estamos distraídos y tomamos una decisión sin darnos cuenta. Tiempo para pensar, no tenemos tiempo para pensar. Hoy las organizaciones que diseñan oficinas y que diseñan arquitectos generan y crean espacios para pensar, espacios para convivir, espacios para contener toma de decisiones, que muchas veces están llenos de sillones y de puffs y de banquitos y de cuestiones que nos permiten ayudarnos a relajarnos y a tomar
las decisiones de una forma más calmada y sobre todo de compartir, de platicar y distribuir información. Tiempo para pensar. No tenemos tiempo para ir a esos sitios, no tenemos tiempo para sentarnos a pensar. No tenemos tiempo, ¿por qué? Porque todo es auto, oficina, café, junta, documento, etcétera. Todo es tiempo, 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 tiempo. Parálisis por análisis. Creo que esta es la más importante. Y no decidimos bien porque simplemente no queremos decidir. No queremos tomarnos el tiempo para decidir qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos hacer. Nos detenemos a tal nivel que simplemente toda la organización se paraliza 1 o 2 semanas, una decisión que debemos haber tomado pronto, rápido, analizada. Y finalmente las emociones. No decidimos bien porque las emociones nos invaden. Decidimos por el amigo o decidimos por lo que creemos o por lo que sentimos o por la última decisión que tomamos. Eso influye mucho. Si la última decisión que tomamos fue riesgosa, entonces es probable que la siguiente sea más cautelosa. ¿Por qué? Porque no queremos meternos en ese riesgo. Si nos salió bien la decisión anterior, entonces vamos a ir muy rápido a tomar esa decisión. ¿Cuál es el tema? Que no tomamos las decisiones bien. ¿Por qué? Porque las tomamos en un entorno muy distinto al que tenemos. Harvard Business Review comenta ocho pasos para la toma de decisiones, que me hizo mucho sentido. Empieza en la parte de arriba, como reloj a las 12 del día, diciendo, define la decisión. Lo más importante es definir qué es lo que tenemos que decidir. Y a veces ni eso sabemos porque nos vamos como el borras a tomar la decisión sin saber exactamente qué es lo que tenemos que decidir. Arma un equipo. Ellos recomiendan armar un equipo con las habilidades necesarias para desarrollar la toma de decisiones. La toma de decisiones no es sí o no, no es haz esto o aquello, no es 5 u 8, no es A o C. Es todo un proceso de toma de decisiones y para ese proceso necesitas diferentes personas. Arma el equipo. Fecha de decisión. ¿Cuándo debes tomar la decisión? Y en base a ella, debes considerar que el equipo esté trabajando con el tiempo y los recursos asignados. Plan de aproximación. ¿Cómo vas haciendo tu plan y vas avanzando en las iniciativas? Discusión y debate. Evidentemente, no solamente entregar información y decidir, es hacer y hacer. Es discute, platica, comenta, sustenta. Después navega por la dinámica del grupo. Hay diferentes personalidades en el grupo que te van a ayudar a tomar mejores o peores decisiones, que vas a necesitar unos antes o después. Vas a necesitar a la persona que es más tranquila en algún momento y a la persona que es rápida y acelerada en otro momento. Navega por ese grupo y esa dinámica que tiene cada quien. Y después, todas las piezas en su sitio. Juntar todo para tomar la decisión y arrancar otra vez con el proceso. ¿Por qué planteo esto si en realidad no estamos hablando de data, ni de información, ni de inteligencia artificial, ni de nada? Lo que quiero decir es que esta es la forma en la que deben tomarse las decisiones las personas y en cada uno de los circulitos que ves hay un proceso de toma de decisiones. Hay input de información, hay una aceleración de la data para tomarla y utilizarla y transformarla de alguna u otra forma, porque el equipo lo va a utilizar de alguna u otra forma. Puedes recorrer todo ese proceso sin data y sin información. Va a ser menos asertiva la decisión que tomes. Así es que si en cada uno de ellos consideramos información e información con más valor, entonces va a hacer mucho más sentido. Vamos a transformar entonces ahora la data en sabiduría. Y aquí es un punto bien importante porque arranca, por ejemplo, toda toma de decisiones, o debería al menos arrancar, con data, con esos simples secuencias o símbolos o signos de significado en particular, más que su simple presencia. Son números, punto. 8,000 las ventas de ayer. 5 millones los ingresos. Esa es la data, simplemente los números. Y eso es muchas veces con lo que tomamos decisiones simples y sencillas. Cuando nosotros generamos un valor adicional de esos datos, entonces generamos información. Es decir,
Esos datos los empezamos a desagregar o agregar de alguna forma en la que nosotros vamos a tener información. Lo que necesitamos posteriormente, claro, esa información nos va a responder a otro tipo de preguntas. ¿Qué, quién y cuándo? Es decir, no es nada más las ventas de 8,000 que dije, sino quién vendió esos 8,000, cuándo se vendieron esos 8,000, cómo se vendieron esos 8,000. Es el siguiente paso. Knowledge. Convertir esa información en conocimiento. Y entonces vamos agregando en la pirámide, vamos agregando un valor adicional de todo el modelado de data para poder contestar preguntas más complejas. Y al final vamos a tener sabiduría. La sabiduría siempre la relaciono, por ejemplo, con experiencia. Con el viejo, por ejemplo, que está en una organización, o el abuelo o el padre, que tiene más sabiduría que datos, porque sabe qué hacer con esos datos, porque sabe que si te caes, te puedes infectar la rodilla, porque si sabe que si te rompieron el corazón, vas a pasar por un proceso porque él ya lo sabe, porque tiene sabiduría. Esa sabiduría nos la da el tiempo o esa sabiduría nos la da el valor de la información que estamos nosotros agregando, ¿sí? Entonces, esta pirámide se le llama el modelo DWIC, ¿sí? Eh, Data, Information, Knowledge and Wisdom. Lo que necesitamos es pensar cómo tomamos decisiones en nuestra organización. ¿Estamos utilizando data o ya la estamos procesando de alguna forma que no sea nada más mental y por experiencia personal? Si tenemos ya algún proceso de información, de conocimiento o de sabiduría. Vamos a entrar ahorita en más detalle en ese sentido. Así es que para poder recorrer esta pirámide y poder avanzar hacia arriba, necesitamos un proceso de creación de valor. En primer lugar, necesitamos transformar esos datos, la data, en información. Esa es la tarea primordial que necesitamos en este momento y es reordenar, recolocar, reorganizar los datos, ponerlos en una estructura específica que nos ayude a visualizar de una mejor manera lo que está sucediendo y sobre todo generar tendencias. Así se crea la información. ¿A qué me refiero? Es, ¿cuánto vendimos ayer? 8,000. Pero si yo acomodo, reordeno, coloco y reorganizo los datos históricos, voy a saber que ayer vendí 7,000 y antier 6,000 y antes de antier 5,000, lo cual quiere decir que tengo yo una tendencia positiva. Así o así va el lápiz, así. Eso quiere decir que si nosotros reorganizamos, reacomodamos, movemos los datos de un orden específico y con ciertas iniciativas vamos a tener una información. Esto se resuelve típicamente con tableros de control, por ejemplo, con dashboards, con gráficas, incluso con un Excel, con columnas y renglones. Eso va a dar un acomodo a los datos para que nos lleve a generar información. Pero no queremos detenernos ahí, lo que queremos es generar conocimiento. Y para transformar la información en conocimiento necesitamos generar modelos matemáticos y estadísticos complejos que permitan tomar decisiones. ¿Sí? Es decir, si yo logro, por ejemplo, decir que en una tendencia se repite estacionalmente, estadísticamente yo lo puedo probar, entonces vamos a tener mucha más información que se convierte en conocimiento. Si yo logro desarrollar un modelo probabilístico, entonces voy a tener conocimiento. Si yo logro desarrollar tendencias más complejas en estadísticas, entonces vamos a tener conocimiento. Cuando yo logro agregar valor en modelos matemáticos, hay muchas formas de hacerlo, pero lo que quiero que entendamos ahorita es, si yo manipulo los datos de una forma en la que yo logre tener más conocimiento que información, entonces ya vamos de gana y vamos subiendo en la pirámide, ¿sí? Necesitamos tener conocimiento en lugar de información e información en lugar de datos para tomar decisiones más sofisticadas, para tomar decisiones más complejas y para tener mejor toma de decisiones. Eso es muy sencillo y es muy sencillo, claro, es muy simple, ¿no?
¿Qué vamos a hacer después? Vamos a seguir al último nivel. Si nosotros logramos transformar el conocimiento en sabiduría, entonces vamos a incorporar procesos de pensamiento, lo que verdaderamente hacen los humanos. Estamos hablando de tomar decisiones en base a escenarios, modelos de pronóstico y modelos predictivos sobre todo, modelos de redes neuronales y machine learning, ya cuando estamos en un proceso muy avanzado de sabiduría con inteligencia artificial. Vámonos a la parte más baja de ese modelo en donde podemos generar modelos predictivos. ¿Qué es lo que con mayor probabilidad sucederá? No estoy diciendo que esto va a suceder y no tengo yo una bola de cristal, pero sí voy a decir la probabilidad de que suceda A en vez de B es 20% mayor. ¿Es asertivo? Es más asertivo que utilizar data o que utilizar información o que utilizar conocimiento. No nos va a dar al 100% una predicción. Estamos hablando de pronósticos, ¿sí? El modelo predictivo lo que va a hacer es qué es lo que más se acerca a la realidad de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo tengo históricos anteriores, porque yo tengo otros casos, porque yo sé cómo se comportan otros productos, porque yo sé cómo se han comportado los clientes en otra iniciativa o en otras consideraciones. Así es que si yo considero toda la data que tengo y toda la información y la combino y empiezo a considerar redes neuronales, machine learning, en donde el modelo pueda retroalimentarse y ser cada iteración más asertivo, entonces voy a tener sabiduría. ¿Hace sentido? Bien. Este es un modelo ya un poquito viejito, pero que me gusta mucho porque es muy simple y muy claro. Este es un modelo de analítica, de inteligencia artificial, de etcétera, de uso de información, en donde nosotros tenemos dos partes. Tenemos la parte morada, en donde nosotros a la izquierda podemos ver reportes estándar. Un reporte estándar es simplemente, como comentamos, la data puesta, presentada o entregada, simplemente por mail o como lo comentamos. Cuando yo hago reportes ad hoc, entonces voy a poder contestar preguntas como cuántas veces o qué tan a menudo o dónde. Entonces, yo recibo las ventas, cuánto se vendió. Cuando yo solicito un reporte ad hoc es cuánto se vendió en tal sitio. Y entonces yo logro consolidar cuestiones más específicas sobre una venta en una zona geográfica o sobre un producto. Query Drill Down. Cuando yo empiezo a agregar valor a ese modelo de toma de decisiones, ¿cómo sucedió el problema? Yo sé que se vendió tanto en una zona geográfica específica. ¿Cómo? ¿En dónde se vendió? ¿A qué clientes? Yo hago un drill down para ir más a profundidad cómo se están vendiendo las cosas y cómo están considerándose. Alertas. Cuando suceda algo, avísame. Cuando pase algo fuera de lo normal, avísame. Y este es el modelo probablemente más simple de inteligencia, porque es, si sí, entonces mándame una señal. Esto es típico en los tableros cuando ponemos un semáforo o cuando ponemos una alerta que nos envíe, una alarma que nos avise al celular cuando las ventas caigan de algún nivel. Esto permite tener la atención más enfocada en la toma de decisión específica en donde el sistema te dice, aquí hay un problema que puede ser relevante, alguien revíselo. Cuando pasamos a la zona verde o azulada o grisácea, eh, me encanta que no sé qué color es, y precisamente por eso lo escogí, por un color así extraño, distinto, muy chiclamino, ¿no? El análisis estadístico, ¿por qué está sucediendo esta cosa? Cuando nos empezamos a hacer preguntas más complejas, es cuando podemos utilizar la data y transformarla con modelos estadísticos ya más arriba de la pirámide. ¿Por qué está sucediendo esto? Lo podemos contestar con análisis estadístico, con pronóstico y exploración, y si la tendencia continúa, esto quiere decir que si estamos viendo que algo va a suceder, ¿qué probabilidad existe en que siga sucediendo ese tipo de cuestiones? Modelado predictivo, ¿qué va a suceder? Y finalmente,
optimización. ¿Cuál es el mejor escenario que yo puedo tener? ¿O qué es lo mejor que puede suceder si yo empiezo a tomar ciertas decisiones? Si logran ver, este modelo hace mucho sentido con respecto a la pirámide anterior. Mientras más valor agregamos a la data, entonces decisiones más complejas podemos tomar. ¿Por qué es importante? Porque lo que queremos en cualquier organización es estar en la parte de hasta arriba de la pirámide o en la parte de hasta arriba de esta escalera. Lo que necesitamos precisamente es tomar decisiones más complejas, cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque necesitamos adelantarnos a la competencia, porque los mercados son más complejos, porque los productos son más difíciles de mover, porque el mercado está saturado, por mil razones. Entonces, si nosotros logramos escalar en la pirámide, vamos a tomar mejores decisiones y rebasar por la derecha a las organizaciones. ¿Qué nos está pasando ahorita en esta situación que estamos viviendo? Que no sabemos qué va a pasar en un futuro porque esto no lo tenemos en registros históricos. Cuando volteamos a ver la data y solicitamos información sobre la última pandemia, pues la última no se comportó como esta, pero fue pues hace 10 o 12 o 15 años, en un H1, al menos en nuestra geografía. En otras geografías han tenido otros, pero no van a tener información de ese. Hace 12 años probablemente no se guardaba toda la información. La información, mucha de ella se iba al drenaje digital porque simplemente era muy caro tenerla. Entonces, hay cierta incertidumbre. Lo que necesitamos es entonces la información que tenemos, agregarla con valores más arriba de la pirámide para la toma de decisiones más compleja. Mientras más información procesemos, más inteligentes vamos a ser cuando las cuestiones estén complicadas, como ahora. ¿Qué sigue? El objetivo de la inteligencia artificial es tomar mejores decisiones con más información en un menor tiempo posible para eficientar los negocios. Y esto es así de simple. Necesitamos agregar más valor a la data que tenemos y convertirla en sabiduría pronto para tomar mejores decisiones, para tomar decisiones más asertivas, para equivocarnos menos, para decidir mejor y para irnos de una forma más rápida hacia la competencia, ¿sí? Ahora, déjenme regresar a estas dos láminas, ¿sí? Supongamos que ahora tenemos entonces un modelo de conocimiento, un modelo, perdón, de información, de conocimiento o de sabiduría en el mejor de los casos. Supongamos que ya escalamos en esa pirámide. Va a ser más fácil que nosotros podamos generar y tomar decisiones con el multitasking típico que tenemos, porque estamos haciendo mil cosas, pero si yo tengo un sistema que me está dando sabiduría en vez de datos, voy a poder hacer más cosas. Si yo tengo un sistema que me va a ayudar a decidir mejor en base a conocimiento en vez de datos, voy a estar menos fatigado mentalmente. Voy a distraerme menos también si tengo información en lugar de datos y si tengo conocimiento en lugar de información. Si yo estoy más arriba de mi D, entonces voy a tener más tiempo para pensar, pero para pensar no en las decisiones, sino para pensar en las estrategias, en los planes, en las iniciativas y que los sistemas de sabiduría me ayuden a tomar decisiones recurrentes que típicamente estamos ahí sentados en un escritorio para decir sí, no, adelante, va, atrás, regresa. Esas decisiones las puede tomar un sistema de sabiduría. No nos vamos a paralizar. Y sobre todo, las emociones no van a tomar nuestras decisiones en vez de que las tomemos con pensamiento y con información. Vámonos a la siguiente lámina que ya les presenté. Imagínense este modelo en donde definimos cuál es la decisión que tenemos que tomar. Armamos un equipo, fecha de decisión, el plan de aproximación, la discusión. Imagínense que todo esto lo hacemos con data. En el mejor de los casos, porque muchas veces ni data vamos a tener para poder recorrer esto y todo son suposiciones. Si nosotros en lugar de darle data a nuestro equipo le damos inteligencia, vamos a tomar, perdón, información, vamos a tomar mejores decisiones. Y si les damos conocimiento,
aún mejor. Y si les damos sabiduría, vamos a tomar decisiones mucho más rápidas. Este ciclo le vamos a dar 50 vueltas en un año en vez de 2. Los resultados que vengan de darle la vuelta a este ciclo van a ser más rápidas y van a ser más efectivas y mejores que si solamente les damos datos. Con sabiduría vamos a tener mucha más y mejor información. Así es que esa es la importancia de manejar de al menos tener en mente esta pirámide. La importancia de que la data no es suficiente, por más que nos digan, sí, tenemos un chorro de datos, tenemos muchos, ¿qué dato necesitas? Hmm, Eso más o menos va a servir. Y es mejor que tomar decisiones simplemente con supuestos o con el olfato. Así es que muchas organizaciones siguen tomando decisiones y organizaciones grandes. Lo he dicho muchas veces en el podcast, El Cerebro de Silicio. Lo he dicho en muchas ocasiones. Me ha tocado oír a vicepresidentes decir, yo tengo el olfato para tomar la decisión. Ni siquiera en el nivel más bajo de la pirámide estamos. Estamos en el olfato que está por debajo de data. Yo esto lo he visto 1000 veces. Yo esto ya lo sé, ya he pasado por esto. Esto se resuelve así. Sí, pero las condiciones han cambiado. Los productos han cambiado. De un año a otro está cambiando la tecnología a tal nivel que muchas veces el mercado anterior ya no es útil. En fin, lo que quiero dejar aquí es simplemente pensemos en transformar data y si tienen alguna pregunta, este es buen momento para empezar a ponerla en el chat si quieren. Si les hace sentido, les agradezco. Así es que esto es un poco lo que yo quería presentarles y decirles. Hay muchas formas de tomar decisiones. Mientras más valor tenga la data, mejores decisiones vamos a tomar. Conclusiones. Piensa que es necesario pausar para tomar decisiones. Muchas veces vamos en carrera y vamos tan rápido y tan acelerados, este mundo es tan rápido y tan acelerado que no nos detenemos a pensar. Piensa, siéntate, porque un modelo de decisiones no se resuelve rápido en una junta de un día o de una semana o un retiro de un fin de semana de ejecutivos. Hay que plantear ahorita las decisiones que necesitamos tomar en un año. Y eso es una gran apuesta. Los datos no son suficientes para avanzar. Tomar decisiones con datos, pues sí se agradece, muchas gracias. Estamos con ustedes, pero ya no es suficiente. Ya necesitamos movernos a otros modelos, de data a información, de información a conocimiento y de conocimiento a sabiduría. No pensemos que vamos a arrancar con sabiduría, vámonos pasito a pasito. La brecha que existe entre data e información es brutal. Es muchísimo la distancia que existe entre uno y otro. Entre información y conocimiento es enorme y entre conocimiento y sabiduría es aún más todavía. Cuando nosotros queremos pasar de data a sabiduría, es probable que nos tardemos 3, 4, 5 años. Vámonos despacito y vámonos agregando valor poco a poco. Importa tanto a dónde vas como dónde estás. Es decir, no pensemos que simplemente porque estamos arrancando y empezando un proceso, estamos en data. A lo mejor ya van avanzados, tu organización ya tiene un avance. A lo mejor ya vas en un modelo intermedio. A lo mejor ya estás en conocimiento y te falta algo para seguir. Lo importante es primero plantear dónde estás parado ahorita y en segundo, hacia dónde vas. Una organización, platicábamos el otro día, una organización de commodities, por ejemplo, no requiere tanto nivel de sabiduría. A lo mejor requiere más iteraciones en la capa de información. ¿Por qué? Porque no digo que sea sencillo vender sal, pero tampoco es tan complejo. Tampoco requieres
el nivel de inteligencia que tiene vender automóviles o altísima tecnología, ¿no? Entonces depende de dónde estás y a dónde quieres llegar. Y finalmente, agrega valor a tus procesos, agrupando, modelando, optimizando y automatizando. Si te fijas, estos son los 3 pasos para moverte de la data. Si tú tienes data y la agrupas, tienes información. Si tú tienes información y generas modelos, entonces tienes conocimiento. Si tú los modelos los generas en optimización y en automatización para que piensen solos, tienes sabiduría. Ahí está el resumen súper simple. Pregunta, ¿la sabiduría es parte de la memoria de data de la organización que no se registra o guarda cómo podemos preservarla? La sabiduría eh, es parte de la memoria, por supuesto, pero sobre todo, piensa que piensa en los modelos de retroalimentación y es un sistema súper de ingeniería avanzada, por supuesto, ¿no? Tú tienes una decisión, eh, es muy simple, lo voy a poner con este ejemplo. Tú tienes que viajar, así es que tienes tu boleto en la mano y dices, mi vuelo sale a las 9 de la mañana. Así es que llego al aeropuerto a las 9 de la mañana y te das cuenta de que perdiste el vuelo. Ok. Al día siguiente tú tienes que reponer este vuelo y entonces tu mente hace un modelo de retroalimentación. Si yo vuelvo a llegar a las 9, no voy a llegar. Entonces voy a ser más asertivo y voy a llegar a las 8. Tú llegas al día siguiente a las 8 al aeropuerto y tampoco llegaste. Entonces tu proceso mental va a decir, ok, voy a llegar a las 7 al día siguiente para llegar a tiempo. Y entonces llegas a tiempo. La segunda ocasión que hiciste la segunda iteración, casi llegas, pero no llegaste. Fuiste casi más asertivo, pero no lo fuiste, sino hasta la tercera iteración. Eso es lo que hace un modelo de sabiduría, ¿sí? Tú analizas, por ejemplo, una cantidad de producción y tú vas a decir, para abastecer toda mi producción, necesito 100 unidades de insumo y te van a sobrar. Te va a sobrar el 20%. La siguiente vez que tú retroalimentes en un modelo de sabiduría o de inteligencia artificial, el modelo va a decir, yo tenía tanto y esto no funcionó y me equivoqué por tanto. La siguiente iteración voy a minimizar el error. Y entonces ese error que tuvo de 60% se va a convertir en un error, perdón, en una asertividad de 60% se va a convertir en una asertividad de 70%. Y a la siguiente iteración se va a convertir en una asertividad de 80%, hasta que llegue un punto en el que estemos en el 90, 95, 97% y ya no se pueda mejorar, pues por una curva la clásica curva, pues, eh, de estabilidad, ¿no? En el sistema. Entonces la sabiduría se va a poder desarrollar con eso. ¿Cómo se hace? Con información anterior. Cuando tú incorporas información de años anteriores, de meses anteriores o incluso de otros productos, le vas a dar más capacidades y habilidades al sistema para eh, combinar información y ser mucho más asertivo. Entonces, si tú tienes un renglón y 2 y 5 y 100, va a ser más asertivo con 100 y va a ser más asertivo con 200. Entonces, esa es la forma en la que la sabiduría se empieza a guardar o a preservar de alguna forma, ¿no? Pues muchas gracias. Yo nada más recordarles, si tienen otra pregunta, aquí estoy todavía, pero agradecerles. Toda esta información se encuentra en Cerebro de Silicio, cerebrodesilicio.com, está el blog con todos los transcripts y sobre todo no se olviden de de escuchar Cerebro de Silicio en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast y sobre todo, bueno, pues síganme en Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? ¿Cómo armonizar experiencia y sabiduría? Armonizar, no sé si te refieres a empatizar con la gente. Eh, yo creo que la parte más importante es que la gente algo de lo que sucede es que
estos sistemas muchas veces no son confiables en el sentido de que parece que una máquina tomó la decisión, entonces ¿cómo sé yo que la máquina está bien? ¿O cómo sé que la máquina está bien programada? ¿O cómo me voy a jugar yo la decisión con respecto a lo que está diciendo la máquina? Y esto es un proceso en donde los directores o ejecutivos que toman las decisiones los debemos convencer poco a poco, ¿sí? Tomando decisiones pequeñas y tomando decisiones en donde la lógica del pensamiento está empatada con la lógica mecánica de la máquina. Y con pasos pequeños es como a los directores o a los tomadores de decisiones o a los ejecutivos hay que irlos convenciendo de que esta tecnología funciona. ¿Por qué? Por eso, porque reemplazar el olfato es muy complicado y más para alguien que lleva 50 años, porque entonces se va a sentir de cierta forma inútil en vez de que se sienta más útil en tomar decisiones más complejas y más rápidas, etcétera. Entonces, poco a poco hay que irlos convenciendo a los directores para que armonicen ellos con los sistemas y con los modelos que estamos desarrollando. Sí es una estrategia que se requiere de mucha política y de mucha negociación y de muchas habilidades sociales, pero cuando uno convence a los directores, bueno, esto se va de volada hacia hacia otros proyectos. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. No dejen de escuchar, pues ahí está mi comercial, Cerebro de Silicio, Me lo contó la noche y Azul Chiclamino, mis otros podcasts en Spotify Podcast, en Apple Podcast, en Himalaya y en todas las plataformas de podcast, azulchiclamino.com, cerebrodesilicio.com y síganme en Twitter, LinkedIn, cualquier red social, ahí estamos para platicarles. Muchas gracias y estamos